Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a practicar Thevenin. Ya. Hay que clasificar este Thevenin. Ya. El- digamos que el Thevenin tiene dos formas de resolverse. La parte de la resistencia. Ya. Y voy a poner la parte de la resistencia de Thevenin. R de Thevenin. La primera forma de resolverlo, que es la forma más fácil, es cuando tenemos todas las fuentes son independientes. ¿Ya? Y la otra forma sería cuando al menos tengo una fuente dependiente. ¿Ya? Entonces, para sacar la resistencia de Thevenin, se tiene que diferenciar de entre esos dos casos. ¿Cuáles son las fuentes independientes? Son las fuentes que son así, ¿no? De voltaje o de corriente. Puede ser de voltaje, puede ser de corriente. Y su valor es un número. 10 voltios, por ejemplo. 5 amperios. ¿Ya? Ahora las fuentes, al tener al menos una fuente dependiente puede ser un caso en que tengas lo siguiente. Puedes tener bastantes fuentes así. Cinco voltios, 3 voltios, 2 amperios, 5 amperios. ¿Ya? Hasta aquí estoy clasificando en el lado de acá, ¿no? Todas son fuentes independientes. Pero si al menos tengo una fuente dependiente, ¿cómo reconozco una fuente dependiente? Una fuente dependiente la dibujan en forma de rombo y su valor no es un número, sino que es un número con una variable. Aquí ya tengo una fuente dependiente, entonces tengo que resolverlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, quiero que les quede claro eso, ¿no? Para sacar la resistencia de Thevenin, tengo que diferenciar si este circuito son todas fuentes independientes o si hay al menos una fuente dependiente, como en este caso. Este es el circuito que tengo aquí. ¿En qué caso estamos? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Escríbanlo en el chat. ¿En qué caso vamos a trabajar aquí con este circuito? Ya en el caso 1, ¿no? Perfecto, ¿no? Vamos a borrar esto. Ya.
Usted ya sabe, ¿no? Cómo diferenciar. Ya, caso uno, vamos a resolver esto. Entonces, eh, ¿para qué sirve el Thevenin? ¿Para qué sirve el Thevenin? Aquí tiene un circuito, aquí hay otro circuito, acá hay otro circuito más grande, acá hay otro circuito, etcétera, ¿no? Aquí coincide otro circuito, y aquí, qué sé yo, ¿no? Un circuito así, y uno así, ¿ya? Supongamos que estamos en la materia de electrónica uno y le están pidiendo diseñar algo, ¿ya? Entonces usted se da cuenta que en el diseño que está haciendo, ¿ya? Eh, hay que hacer variaciones aquí, ¿cierto? A ver, tenemos este circuito que tenemos que diseñar algo. Nos mandaron a que ese circuito resuelva algo. ¿Ya? Este, Cordero, es caso uno, no es caso 2. Continuemos. Tenemos en la materia de electrónica uno. Ya, pero nos damos cuenta nosotros que tenemos que variar parámetros. Tenemos que variar parámetros para resolver esto. Y los parámetros que vamos a variar son cosas que hay aquí, cosas que hay acá, cosas que hay acá. Nos damos cuenta que esta parte de acá no cambia para nada. ¿Ya? Entonces sería bueno que a la hora de yo hacer mis cálculos para resolver este circuito, este, facilitarme porque por cada cambio que yo haga aquí, voy a tener que resolver el circuito, y por cada cambio que haga aquí, voy a tener que resolver otra vez todo el circuito. No sé si me entienden. Miren, está así, yo lo resuelvo y voy a tener que hacer mis líneas de la malla uno, la malla 2, la malla 3, la malla 4. Cambio una cosa aquí, hay que hacer todo el circuito otra vez. La malla uno, la malla 2, la malla 3, la malla 4, la malla 5, la malla 6. ¿Sí o no? Hago un cambio acá, otra vez todo. La malla uno, la malla 2, la malla 3, la malla 4, la malla 5, la malla. Hago un cambio acá, otra vez todo, hay que hacer de nuevo. Entonces hay una resolución de ¿cuántas mallas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cada vez tengo que resolver 7 mallas. Cada vez que le hago un cambio, tengo que hacer un cálculo de 7 mallas. Pesado, ¿no? Y resolverlas el sistema de ecuaciones. Pero yo me doy cuenta que esta parte nunca cambia. Esta parte nunca cambia. Lo que yo cambio es aquí, cosas acá. Entonces, lo que me plantea el Thevenin es decir esto. Esta parte que nunca cambia, yo me la voy a llevar acá. Me voy a sacar. Le voy a buscar un equivalente. ¿Un equivalente a qué? Un equivalente a tener una fuente de voltaje con una resistencia. Esa fuente se llama voltaje de Thevenin y esto se llama resistencia de Thevenin. ¿Cuánto vale eso? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo pasar todo esto a esto. ¿Ya? Y una vez que tú encuentres eso, o sea, ahí terminamos para la materia de circuitos eléctricos, pero cuando se esté en electrónica, va a ser lo siguiente. Coge esto, lo pega aquí
reemplazando lo otro, porque son equivalentes. ¿Y qué sucede? Que cada vez que yo hago un cambio aquí, 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 ya no resuelvo 7 mallas, sino que resuelvo 1, 2, 3 y 4, que se me vuelve más fácil esto, ¿no? Se me vuelve más sencillo. Gracias a este trabajo que hice una sola vez, ¿ya? Ya no tengo que, por cada cambio que yo haga, hacer 7 mallas, sino que aquí tendría que hacer por cada cambio 4 mallas y se me vuelve más fácil la resolución, menos tiempo de resolución, como son menos cosas, menos probabilidad de equivocarme, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas ventajas, ¿no?, que podemos tener. Ya, ¿está entendido esto? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Para eso sirve el Thevenin. Cuando yo fui estudiante me explicaron cómo resolver el Thevenin, pero nunca me dijeron para qué era. Después en electrónica 1 comienzo a ver que el profesor dice, vamos a hacer un Thevenin para reducir esto. Ahí recién me di cuenta para qué. Ya. Vamos a borrar eso. Ya. Entonces, lo que nos están diciendo aquí, mira, hasta nos han cortadito y dibujadito. Nos están diciendo, mira, esto de aquí es el Thevenin. Me están diciendo separa eso de lo de ahí. ¿Ya? Y me están pidiendo que resuelva el Thevenin a todo esto. A todo esto. ¿Ya? Entonces el voltaje de Thevenin lo voy a calcular desde aquí hasta acá, ¿no? Desde más o menos. ¿Ya? Haz de cuenta que el voltaje de Thevenin lo estoy midiendo con un multímetro. Entonces voy a poner el multímetro aquí, el rojo y acá el negro. Ese es el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Pero me doy cuenta que poner el rojo ahí, mire, poner el rojo aquí es lo mismo que poner el rojo más acá. Y poner el negro aquí es lo mismo que poner el negro más acá. Entonces, el voltaje de Thevenin es el voltaje en la resistencia de 10 ohms. Repito, el voltaje de Thevenin que yo quiero encontrar es el voltaje en la resistencia de 10 ohms. ¿Y tiene claro eso que acabo de decir? Escribo así. Si no, pregunto. El voltaje que estoy buscando es el voltaje en la resistencia de 10 ohms. Si ese multímetro fuera de verdad, el multímetro me diera ese voltaje y ya se acabó el ejercicio, ¿no? Si estuviéramos en un simulador. Repito, si tuviéramos un simulador, el multímetro me dice ese voltaje y se acabó el ejercicio. ¿Ya? Pero nosotros no podemos hacer eso porque estamos a mano. Solo sabemos que hay que sacar voltaje en esa resistencia. Ya. Ya, entonces, para encontrar eso, usted puede hacerlo bajo cualquier método. Puede ser mallas, puede ser nodos, podría ser mallas, dos mallitas, resolver eso. Pero aquí en el ejercicio que propone su profesor, dice que lo haga con transformaciones de fuente. Mire, transformaciones de fuente. Y vamos a hacerlo así. Hay que sacar ese voltaje en esa resistencia. Para hacerlo voy a empezar haciendo una transformación.
Aquí podemos hacer una transformación. Usted sabe que eso me va a quedar. Bueno, usted sabe que la única fórmula que tenemos es B igual y por R, ¿no? Como queremos el valor de esa fuente, B va a ser corriente por resistencia. Corriente de 5 y resistencia de 2. Corriente de 5 multiplicado por resistencia de 2. Eso me da una fuente de 10 voltios. Esto va a ser 10 voltios. Y la resistencia es la misma. Aquí es 2, acá es 2. 2 ohms. Listo, ya hemos hecho la primera transformación de fuentes. Hemos pasado de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Y me voy a llevar esto, ¿no? Y lo voy a poner aquí. Ahí está, ¿no? ¿Entendido está ahí? Si está entendido está ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya. Bueno, al hacer esto que hemos logrado, ¿cuál es el siguiente paso? Mire las resistencias. ¿Qué me recomienda hacer? Muy bien, ¿no? Serie de la de 2 con la de 8. Están en serie. Solo esas dos están en serie. No están en serie con la de abajo. Solo están en serie 2 y 8. Ya. Más o menos 10 voltios. Ya tengo 10 ohmios. Y aquí tengo 10 ohmios. Y me están pidiendo el voltaje en la de 10. Y me están pidiendo el voltaje. Ya. Entonces aquí es fácil sacar la corriente. Voy a coger otro color. La corriente sale del más. Viene así. ¿Cuánto vale esa corriente I? Y es igual a D para R, ¿no? Mire que esas R están en serie. Entonces, ¿por qué es en lo siguiente? Miren. Pues en esto, sí. Ya. Si usted ve así, esas R están en serie. Entonces, este de aquí sería 10 voltios
dividido para la serie, que sería la suma de las dos resistencias, 10 más 10. Esto me va a dar una corriente de 0.5. ¿Ya? Ese es el paso de la corriente. Ahora, me están pidiendo el voltaje en la de 10, en esta de acá. Porque ese es el voltaje de Thevenin que me piden, ¿no? El voltaje en la resistencia de 10. Entonces, yo necesito una corriente que vaya así, ¿no? Del más al menos. Esa corriente vale 0.5. Vale esta, ¿no? Entonces, el voltaje de Thevenin es 10 ohmios por la corriente. 10 por 0.5, voltaje de Thevenin es igual a 5 voltios. Y ese es el resultado. ¿Ya? ¿Entendido está ahí? Si está entendido está ahí. Escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, listo. Ya todo claro. Entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin. Y nosotros nos falta sacar la resistencia de Thevenin. Ya vamos a este resultado que está aquí. Vamos a dejarlo separadito acá para poder borrar el resto. ¿Qué pasa? No entiendo. Lo estamos borrando. Ahí está. Ya, ya. Ahora sí vamos a encontrar la resistencia de Thevenin.
Confirme si pueden oírme. ¿Pueden oírme? Sí, se le escucha, ingeniero. Sí, sí, se la escucha, ingeniero. Ya listo, ok. Ya. Bueno, ahora sí vamos a ver la diferenciación, ¿no? Ahora sí es importante saber que estamos acá. Estamos aquí. Todas las fuentes son independientes. Ya. En este caso, aquí, esta forma de resolver es una forma fácil. Usted tiene dos reglas aquí. La primera regla es las todas las fuentes las envía, no sé, las envía, no, les pone en valor cero. Ya, se pone en valor cero. ¿Qué quiere decir eso? Esto de aquí va a ser 0 amperios. 0 amperios. Ya, 0 amperios. Pero ¿cómo se refleja eso a la hora de calcular cosas? Vamos a explicar esto. Porque tenemos dos cosas aquí, ¿no? Fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Aquí le voy a poner. Voy a escribir con rojo. Fuentes de voltaje. Fuentes de corriente. Son mis dos posibilidades. ¿Ya? En este circuito que tengo, escríbame en el chat que tengo. Tengo una fuente de voltaje, dos fuentes de corriente, una... Explíqueme, hágame el diagnóstico de este circuito. ¿Qué tengo nomás? ¿Cuántas fuentes de corriente y cuántas fuentes de voltaje? Escríbalo en el chat. Perfecto, no, solo tengo una fuente de corriente. Listo, sino que lo han respondido por interno, por eso no ven ustedes, pero la gente está respondiendo una fuente de corriente y cero de voltaje. Ok, lógico, ¿no? Bueno, pero aquí están los dos casos que yo tengo. Con una fuente de voltaje, mandarla a cero es cambiarla por un corto. Y acá es dejarla abierta. Como cuando estudiamos resistencia, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces dejarla abierta, me dicen, ¿no? Ah, ya, perfecto. Si está en cero, es como que está abierta. Entonces yo vengo y hago así. ¿Sí? Se fue. Ya. Como cuando estudiamos resistencias, este cable no está haciendo nada. Lo borro para mi facilidad. Este cable no está haciendo nada. Ya. Recuerda que cuando medimos el voltaje de Thevenin, lo hicimos conectando un multímetro aquí, ¿no? Aquí y acá, ¿no? Vamos a dibujar el multímetro. Vamos a dibujar un multímetro que va a medir la resistencia total del circuito. El multímetro tiene cable rojo, el positivo acá, y el cable negro, que es el negativo acá. Bajo el punto de vista del multímetro que está midiendo la resistencia, o sea, el multímetro se lo va a decir directamente, ¿no? Tanto sale. Y tú vas a calcular la resistencia viendo cómo está conectado el multímetro. ¿Qué hay que hacer para resolver esto? Entonces aquí está en serie, y esa serie está en paralelo con esto, si se dan cuenta. Esa serie está en paralelo con esto. Entonces la serie va a ser 2 más 8, que sería 10, en paralelo con 10. Repito, ¿de dónde sale este 10? De esta serie. Y esa serie está en paralelo con esto. 10 paralelo con 10 sale 5. Entonces la resistencia de Thevenin de este circuito
Aquí se la voy a poner. La resistencia de Thevenin es igual a 5. 5 ohmios, ¿no? Voy a remarcársela. Y ahí está el resultado. ¿Se ha entendido? Escribo OK. Si tienen una pregunta, hagan la pregunta. Si se da cuenta que en este caso es bien fácil, ¿no? La fuente la mando a 0. Como fuente de corriente la abro. Y encuentro una resistencia, ¿no? Hay que hacer serie y paralelo y me da el valor. Si se ha entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, haga la pregunta antes de avanzar a un siguiente ejercicio. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Usted puede ver ahí. Y ahora dígame, ¿en qué caso estamos? ¿En caso 1 o en caso 2? El 1 y este es el 2. Caso 2, ¿no? Perfecto. Estamos excelentes. El caso 2 es para, esta diferenciación que tenemos es para encontrar la resistencia de Thevenin, ¿no? Al principio sí va a ser igual. ¿Ya? Entonces, recuerde que esta diferenciación es para encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Al principio, para sacar el voltaje sí va a ser lo mismo. Bueno, entonces usted tiene que encontrar ese voltaje bajo cualquier método. El voltaje X que está ahí, ¿no? O sea, ese voltaje X usted puede llamarlo voltaje de Thevenin. O voltaje X, como usted quiera. Ya. Y llamémosle voltaje X. No, pongámosle acá, no. El voltaje de Thevenin va a ser lo mismo que sacar el voltaje X. Ya. Dejémoslo ahí para borrar esto. Ya. Hay que sacar ese voltaje X, entonces. Ya, ¿qué método quiero usar? Nodos, mallas. Ya. Si yo uso mallas, aquí voy a tener una malla llamada I1. Y solo eso, porque, ¿qué pasa con esta I2? Dígame, ¿puedo poner una I2? Responda en el chat. Sí, no y por qué. ¿Puedo poner una I2? No, porque esa malla no está cerrada, está abierta. Esa I2 valdría 0 si usted la pone. Porque la corriente viene así, mire, mire cómo viene la corriente. Por aquí, por acá, y se quedó ahí. Es como que usted esté manejando en un carro, que hay un puente, y usted está con su carrito aquí. Va a entrar al puente, pero ¿qué pasó? Que ese puente se cayó. Tú no te vas a tirar al vacío. Así mismo la corriente se quedó ahí. No va a seguir circulando. Entonces, no hay corriente I2. Es hasta ahí nomás el circuito. ¿Ya? Solo hay que sacar la corriente I1. Vamos a hacer la ecuación de esa corriente I1. Empezando desde aquí. De menos a más 4. Menos 2K por I1. Entonces, he seguido este camino, ¿no? No puedo bajar por aquí, porque por aquí hay una fuente de corriente. Tengo que cerrar la malla por acá. Entonces, cerrándola por acá,
tendría menos 3K por I2. Ya dijimos que I2 va a ser 0. Entonces eso es 0. Más menos menos Bx. Y después de Bx regresamos al punto de partida. Entonces esto es igual a 0. Esa sería la primera ecuación. Está en función de I1 y de Bx. ¿Ya? Para que no se confunda, digamos que aquí está también I2. Pero I2 vale 0, ¿no? Ahora, como no pudimos pasar por aquí, porque es una fuente de corriente, esa fuente de corriente me va a dar una ecuación directa. Esa ecuación, mire, dice que, mire, por arriba está apuntando esto. ¿Quién apunta en el mismo sentido de esta de aquí? I2, ¿no? I2 apunta por arriba. Entonces, I2 menos I1 es igual a esa fuente. Y esa fuente vale Bx para 400. 4000. I2 vale 0. Entonces yo tengo que I1 es Bx menos 4000. Perdón, I1 es Bx dividido para 4000. Es menos Bx dividido para 4000. Ya puedo resolver esto, ¿no? Este I1 lo meto aquí. Me va a dar 4 menos 2K que multiplica I1, que eso vale menos Bx para 4000. Menos Bx igual 0. Ya. Al multiplicar este menos por este menos, se hace más. 2000 dividido para 4000, acá abajo me queda 2000. Perdón, 2. Ya. 2000 dividido por 4000, abajo me queda 2. Ya. Vamos a anotar esa ecuación ya de una manera un poco más ordenada. Me queda 4 más, porque se simplificaron los menos se simplificaron. Bx para 2 menos Bx igual 0. 4 Bx medios menos Bx va a ser menos, me va a quedar menos Bx medios. Ya, envío el Bx al otro lado, va como positivo. Entonces, el resultado es Bx igual a 8. El voltaje de Thevenin vale 8 volts. Ya, si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ingeniero, en lo que le cambió el signo, se cambió porque están, pensé que le había cambiado toda la ocasión, es porque están multiplicándose, ¿verdad? ¿Dónde está preguntando? Acá. Sí, pensé que había multiplicado todo por -1 y es que la multiplicación de los dos signos era positivo. No había Claro, visto. claro, sí, menos por menos más. Ajá.
Porque se están multiplicando, sí, es exactamente. Mire que esto de aquí, el 2K, se está multiplicando contra el I1. Y esto de aquí es el 2K. Y esto que está acá es el I1. Se están multiplicando. A lo mejor se pudo haber confundido que se están restando, pero se están multiplicando. Por eso tengo que multiplicar todo, ¿no? Hasta los signos. Sí, eso era, gracias. Ya listo, Keiko. Ya bueno, entonces ya tenemos el voltaje que es 8 voltios, ¿no? Déjame ver si hay más preguntas. Ya pues de todos ok, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí viene la resistencia de Thevenin, que la resistencia de Thevenin tenemos que ver un método, va a ser un método diferente ahora, ¿no? Porque estamos en el caso 2. Ya. Esto de aquí lo voy a poner acá. Ay, porque estamos en el caso 2, ¿no? Le dijimos que estamos en el caso 2. Para encontrar el voltaje, no importa en qué caso estamos, si 1 o 2, pero para encontrar la resistencia sí hay que ver en qué caso estamos, ¿ya? En este caso de aquí, hay personas que cometen el siguiente error. Dicen, lo que estaba aquí, ¿no? Él me escribió aquí. Yo les dije, fuentes de corriente, ¿no? Fuentes de corriente, y le dije que en fuentes de voltaje es como cambiarla por un corto, y en fuentes de corriente, abierta, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el problema que ellos se ven en los exámenes? Que la gente se confunde, y a pesar que estamos acá, usa esto. Ya no podemos usar esto porque no todas son independientes. Y me hacen lo siguiente. Miren lo que hacen. A esta de aquí, la de voltaje, ¿sí? La cambio por un corto. Y la de corriente, la dejo circuito abierto. Y dicen, esas dos resistencias están en serie. Entonces, resistencia de Thevenin es 5K. Ya, eso está mal. ¿Por qué está mal? Escríbame en el chat por qué está mal. Exacto, ¿no? Porque estamos en el caso 2. Estamos en el caso 2, no estamos en el caso 1. ¿Está entendido? Si está entendido, es que ok. Y les digo que hay esas confusiones porque hay esas confusiones en el examen. Entonces, usted me va a decir, profesor, ¿cómo es el caso 2? ¿Cómo es el caso 2? Ya. Primero vamos a hacer un preámbulo para que usted vea cómo funciona un multímetro, ¿no? ¿Qué tú tienes tu multímetro?
Y aquí hay una resistencia. Y tú le puedes pedir al multímetro que te mida el valor de esa resistencia. Me coges el cable rojo, lo pones aquí. El cable negro lo pones acá. Y el multímetro te dice, no sé, te dice 5 ohmios. ¿Ya? ¿Cómo crees que el multímetro te mide la resistencia? ¿Qué hace el multímetro? Tiene una camarita, lee un código de barras en la resistencia, le pregunta a la resistencia cuánto mides, eh, puede ver algo en la resistencia. ¿Cómo crees que el multímetro te dice el ohmiaje de una resistencia? ¿Cómo él la calcula? ¿Alguna idea? ¿Qué hace el multímetro? ¿Qué hace brujería? ¿Qué hace magia? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo el multímetro te dice el valor de una resistencia? ¿Qué hace para ver eso? Nosotros tenemos la vista, pero ¿cómo hace el multímetro? Que tiene una cámara. ¿Qué? Entonces, lo que hace el multímetro es esto. Él te manda un voltaje que él sabe, a lo mejor el voltaje que te manda es de 10 voltios. No sabemos cuánto será el voltaje. Suponte que le mandará de 1 a 10 voltios. Y él lee qué corriente le regresa. Suponte que le regresa una corriente de 2 amperios. Entonces, él sabe que la fórmula que tenemos es B igual a I por R. Si él despeja R, va a ser B para I. Él sabe que el voltaje que envía es 10 voltios. Y él lee que la corriente que le regresa es 2 amperios. Entonces, él dice, si yo envío 10 voltios y me regresa 2 amperios, esa resistencia era de 5. 5 ohms. ¿Está entendido cómo funciona el multímetro? Si está entendido, escriba sí. Si no le quedó claro, dígalo. Él envía un voltaje y ve qué corriente le llega. Entonces, este señor Thevenin usó este mismo principio. Usó esto. Y dijo, si yo aquí me invento una fuente de voltaje, aquí, le conecto una fuente de voltaje, y yo conozco cuánto vale esa fuente de voltaje, ¿qué valor le voy a poner a esa fuente de voltaje? El valor que yo quiera. Le puedo poner 1 voltio, le puedo poner 10 voltios, le puedo poner 5,7 voltios, el valor que yo quiera. Obviamente, si yo me voy a inventar una fuente, elegiría el valor más sencillo, ¿no? Porque no me voy a complicar la vida. Elegiría 1 voltio. Y él pregunta, le voy a poner 1 voltio y voy a calcular la corriente que pasa por ahí. Voy a calcular esta corriente. Esta corriente I. Entonces, para sacar la resistencia de Thevenin, que es B para I, voy a poner el 1 voltio y voy a ver cuánto me sale esa corriente. Y abajo. ¿Cuánto me sale esa corriente? Llegó la división y ya tengo la resistencia de Thevenin. ¿Le quedó claro? Él se inventa una fuente de voltaje y ve cuánto le sale la corriente, la divide y tiene la resistencia de Thevenin. ¿Le quedó claro? Si le quedó claro, escribo OK. Esa es la primera forma de resolver esto, inventarte una fuente de voltaje, aquí la voy a poner de 1 voltio. La otra forma de resolver es la siguiente. Ese señor Thevenin dijo, no me quiero inventar una fuente de voltaje, quiero inventarme una fuente de corriente. ¿De cuánto? El valor que yo quiera. Le voy a poner 1 amperio. ¿Y qué voy a calcular? A ver, si anteriormente con la fuente de voltaje yo encontraba una corriente y ahora me invento una fuente de corriente, ¿qué voy a encontrar ahora? Escríbelo en el chat. Si ahora le pongo fuente de corriente, ¿qué es lo que voy a buscar?
Perfecto, no una fuente de voltaje. Un voltaje. Entonces, mira, ahora que conocemos, conozco la fuente de corriente que vale 1 amperio. ¿Y que voy a encontrar? Voy a encontrar aquí un valor, ¿no? En el voltaje. Entonces voy a encontrar este voltaje que está aquí, ¿no? Más menos Vx. Un nuevo Vx. No este Vx. No. Porque acuérdense que este Vx fue hecho con una mallita que era así. Y aquí esta malla es más grande. Esta malla es de 2 mallas. Ya, entonces, usted puede elegir la que más le guste, voltaje o corriente. Ya, yo voy a elegir poner una fuente de voltaje. Tenemos tiempo. Es una cosa. Ya. Vamos a tener que encontrar esta ecuación. Esa ecuación. Tengo 4 positivo menos K por I1. Acuérdense que tengo I1 y I2. Menos 3K2 menos 1 igual 0. ¿Ya? 4 menos 1, 3. 3 al otro lado como menos 3. Ya, ahí está la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Acuérdense que dijimos que esto es I1 y esto es I2. Ya. Esa fuente que está ahí, no podemos pasar por esa fuente, pero esa fuente me da directamente una ecuación. Ya. Tengo que I2 menos I1 es Bx para 4000. ¿Ya? Bx, vamos viendo quién es Bx. Bx vale 1 voltio, si te das cuenta. Fíjate cómo está aquí, ¿no? Déjame borrarle para que se dé cuenta. Mire que ahora, esta es la variable Bx. Esa Bx, si yo la midiera con un multímetro, me va a dar como resultado la fuente que yo le agregué de 1 voltio. Entonces esto de aquí vale 1. Y ya tengo mi segunda ecuación, ¿no? Que sería menos I1 más I2 es igual a 1 para 4000, ¿no? Va a tener que dividir 1 para 4000 para ver cuánto le da. Y ahí tiene sus dos ecuaciones. Ahora, por motivos de tiempo, usted tendría que calcular esto en su casa y le va a dar el valor de I1 y I2. Usted ya tiene el valor de I1 y I2 hecho con la calculadora, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor que usted va a utilizar para sacar la resistencia? ¿I1 o I2? Escríbamelo en el chat. I2, ¿no? Para encontrar esto, usted le va a poner, mire, aquí tenemos la fórmula. Observe aquí abajo, por favor. En la fórmula. La fuente de voltaje, yo le puse que sea una fuente de voltaje de 1 voltio,
Aquí le pone el valor que le sale I2. No sé cuánto le salga I2. Y ya tiene su resultado. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí? Tienen que encontrar las corrientes, utilizar I2 y poner la fuente de voltaje es la que yo puse, que es un voltio, y lo que me sale en la corriente I2. Y ahí hago esa división y tengo la resistencia entre. Y ese método se hace cuando tengo al menos una fuente dependiente. ¿Está claro? Si está claro, escribamos OK. Si tienen alguna pregunta, háganlo.